un momento importante para todo lo que está pasando en el mundo de las noticias. Las nuevas tecnologías, las llamadas redes sociales, la crisis económica, la pandemia nos ha obligado a adaptarnos a una nueva realidad. Nos encontramos ante un mundo de constantes cambios y nuevos retos. Conformamos nuestra realidad no solo a través de aquello que podemos palpar o contemplar con nuestros sentidos de forma directa, sino también en gran medida gracias a las ideas y conceptos que a muchos nos llega a través de los medios de comunicación. Ahora mucho más masivos, gracias a las llamadas redes sociales, aunque siempre con la amenaza constante de los fake news o las noticias falsas. El periodista necesariamente debe convertirse en una figura que quiere confiar en quien confiar, sobre todo cuando cumple con su responsabilidad social y cumple con un principio básico, que es ayudar a quien más lo necesita, sobre todo defender sus derechos. No hay que olvidar que el público sigue a los medios altamente profesionales, éticos, como está sucediendo con el fenómeno de la pandemia. Hay confianza en el periodismo que ayuda a resolver los problemas de la sociedad. Sin embargo, para cumplir con un trabajo de calidad inherente a la comunicación del siglo XXI, muchos medios no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de una buena praxis profesional. Cuando uno lee un periódico, se consulta en internet, se escucha la radio o vemos la televisión, algunas, no todas las noticias captan nuestra atención, pero ¿por qué nos enganchan unas y otras no? Algunas veces por el tema, otras por el enfoque, pero el orden del discurso o sencillamente por la presentación que puede ser espectacular, inclusive mentira. La investigadora Adriana Amado, en su estudio denominado Perfiles Profesionales de las Democracias de América Latina, enfatiza la conjunción de transformaciones económicas, tecnologías, sociales, ha sacudido a la industria de la noticia y de medios. Las estructuras que sostenían las nuevas formas de informar el periodismo han cambiado radicalmente. Los pilares del periodismo están en un profundo proceso de cambio. Las bases económicas, las rutinas de trabajo, el conocimiento de audiencias, la definición de la información, el periodo de la vida de la noticia, el consumo, la participación de los públicos, las herramientas de trabajo, las plataformas de distribución de noticias y el progresivo aplanamiento de las estructuras de difusión y participación. En este contexto, la mutuación e incertidumbre se necesitan datos sistemáticos, periodistas confiables y un riguroso sistema de información para comprender lo que evidentemente está pasando en la comunicación y evitar la tentación del opinismo. Todo el mundo opina, todo el mundo se cree periodista y este sistema resbaladizo confunde la sociedad. Hace poco, más de 2 décadas, la prensa conocida como escrita en México editaba cerca de 600 periódicos y revistas, cuya circulación por día era aproximadamente 1 millón de ejemplares. Todos los periódicos registrados ante la Secretaría de Gobernación y los organismos o sindicatos oficiales registraban 600 medios. Hoy, 8 periódicos y 2 plataformas digitales o televisivas tienen un tiraje diario y seguidores, 23,5 millones de mexicanos que diariamente están observando o leyendo o cuestionando lo que pasa en el mundo. Escuchó usted bien, de 1 millón pasamos, de 1 millón pasamos a 23,5 millones de seguidores. Es la tendencia, es el mundo agresivo de las nuevas tecnologías y de la internet. Recientemente una empresa de mercadotecnia de marketing, Ifelbet, dio a conocer en un sitio web que hasta el mes de junio de este año, los mexicanos se mueven más en Twitter y en Facebook que cualquier plataforma digital y medio de comunicación. Dichas redes también han caído en un fake news o malas noticias, sobre todo por el fenómeno de la pandemia. Muchos medios tradicionales han fortalecido su presencia informativa con novedosas plataformas digitales, de modo tal que 10 empresas mexicanas han alcanzado al 30 de junio de este año 25 millones de buscadores. Aquí hace presencia el fenómeno de la pandemia. En el índice de rendimiento y de atracción en México, Twitter ha impactado fuertemente en el sur de México a través de los siguientes medios: El Financiero, El Economista, El Universal, La Jornada y Crónica. Transformaron su forma de informar.
una migración hacia la digitalización sin abandonar el periodismo tradicional. Sin embargo, Facebook se fortalece a través de El Sol de México, Milenio, El Universal, El Excelsior y El Financiero. Por otra parte, medios importantes en el mundo que tienen arraigo y credibilidad no han abandonado la manera creíble, sustentable, verificable de la información, como el New York Times, el Wall Street Journal, Bloomberg o Fox News. Aumentaron sus lectores de un 9 hasta un 13%, de un 13 a un 15%, porque cambiaron la manera de informar a través de Twitter y Facebook. El crecimiento de las plataformas digitales es descomunal en el mundo, por lo que se exige un uso inteligente, no solamente en lo comercial, educativo, político, gubernamental y personal. Lo importante en este gran mundo informativo es que nuestro mensaje, que ustedes como futuros periodistas, no se pierda. La información que se genere debe ser producida con sencillez, profesionalismo y credibilidad. Es el gran reto que tenemos. Luego de esta pequeña introducción, quiero comentarles que en el caso concreto de México, hay cerca, a darnos una idea del impacto del Twitter, del Facebook, de las redes sociales, del Internet. En México hay cerca de 88 millones de usuarios a través del Internet, que significa el 67% de la población. Y más todavía, del mes de enero al mes de junio de este año, había 114.3 millones de conexiones móviles, ya se incluyen celulares, las televisores, las computadoras o los instrumentos de medición que tienen las diversas empresas. 114.3 millones de mexicanos moviéndose diariamente en este mundo tan agresivo y que nos tocó a nosotros como esta generación, lo que representa un 89% de la población total y un incremento de 2.2 millones desde enero a la fecha por la pandemia, un fenómeno imparable. Esa es una introducción general que tenemos nosotros como conferencistas. Me gustaría que Caro fuera presentando una serie de acetatos, de filminas, que presentamos en esta tendencia de los medios de comunicación hacia lo digital, cómo está migrando los medios. Obviamente hay que resaltar la crisis económica, no podemos soslayar esto. Vamos a empezar con la primera lámina. Adelante. Dice, en nuestro país internet hay 88 millones de usuarios, significa un 67% de la población. En el mes de enero de este año había 114 millones de conexiones móviles, 89% de la población total, y un incremento de 2.2 millones desde enero de 2019 a la fecha, un fenómeno imparable. Eso es lo que ya comentamos. Ya difícilmente este fenómeno lo podemos desplazar a la tendencia de lo que está viviendo el mundo a través del Internet y las llamadas redes sociales. Adelante. Adelante. Hace un par de décadas, comentamos al principio, la llamada prensa escrita, con 600 periódicos y revistas, tenían al día una circulación de apenas de 1 millón de ejemplares. El periódico que más tiraban en aquel entonces, ahora 20 años, o recientemente, era el Universal, con 120,000 ejemplares. Fíjese que para una idea, el Heraldo de Chihuahua, que es un periódico fuerte de la Organización Editorial Mexicana, hace menos de una década, hace 5, 6, 8 años, su circulación ya superaba los 50,000 ejemplares, y era una prensa regional, casi la mitad de lo que el periódico Universal tiraba a nivel nacional. Para que vean cómo ha cambiado este fenómeno. Ahorita vamos a ver el número de seguidores que tiene Universal, que llega a ser cerca de 7 millones de seguidores diarios, de 120,000 que leían la prensa diaria a través del periódico Papel Revolución. Hoy el Universal tiene cerca de 7 millones de seguidores por día. ¿Sí? Según un estudio en junio del 2020 de la empresa Marketing Ilvet, esta la pueden consultar ustedes directamente en YouTube. En México hay más de 25 millones de personas que buscan diariamente información en 10 plataformas digitales. Aquí ya se presencia la pandemia. Ahorita vamos a ver casos particulares, por ejemplo, Juan Astillero, por ejemplo, o Raimundo Riapalacio, que
se colgaron de la información de la pandemia como un hecho necesario de informar, y parece mentira que nada más dos periodistas de esta talla, como el caso concreto de Julio Hernández López, conocido como Julio Astillero, a la fecha tiene cerca de 17 millones de visitas a sus plataformas y canales de televisión. Y Raimundo Rey Palacio, que es uno de los columnistas más influyentes de México, su columna estrictamente personal, todos los días da un reporte COVID para que vean lo importante que los medios estén informando lo que está ocurriendo sobre esta pandemia. Ya va 1.200.000 muertos y cerca de 45 millones de afectados a nivel mundial. Y México casi está a punto de rebasar la barrera de los 90.000, ya la rebasó, y llegando casi al 1.000.000 de contagios. Esta información es necesaria, es recurrente, es obligada que los medios lo estén haciendo, que el medio que sea atrevido, que sea confiable, pero que no pierda la información de este fenómeno, va a agarrar liderazgo. El Palacio diariamente da un reporte COVID y tiene cerca de 1,5 millones de seguidores por día. Una sola persona. Astillero tiene un canal de televisión, incluye a su esposa y 2 hijos, y ya está con una presencia importante en los Estados Unidos. ¿A dónde voy? Que cada persona tiene que ser su propio medio, y que los medios formales, conocidos, ir migrando a una tendencia global. La siguiente. Aquí está esto que me comentaba. Mire, este cuadro muy interesante, es oficial de esta empresa. El Universal, su fortaleza, junta tanto Facebook como Twitter. Diariamente tiene 7.721.000 seguidores. Mete obviamente ya imágenes, televisión, mete comentarios, mete lo que es las columnas. Está en una dinámica constante. De estos 7 millones, el 51% se informan a través de Facebook y el 46% se informan a través de Twitter. Le sigue Milenio. Milenio tiene 7.771.000 seguidores, el 100% es Facebook, su fortaleza de Milenio es Facebook. Milenio tiene televisión. Aquí la ventaja de Milenio es que mete a televisión, tiene radio, es lo que se llama un medio multimedia, ¿sí? Un medio integral, como también sucede con el caso del Excelsior, que tiene radio, imagen y tiene televisión. La jornada, 2.437.000, la jornada fue eran los periódicos que menos circulaban en el país. Y vean ustedes qué impacto tan importante tiene al transformar la prensa tradicional a Facebook y Twitter, sobre todo Facebook. El Financiero, 2.155.000 seguidores diarios, su fortaleza es Twitter. El Norte de Monterrey, 423.000, hay un equilibrio entre Facebook y Twitter. El Economista, 328.000 seguidores diarios, fuerzas Twitter. La Crónica, 100.000 seguidores, y el Canal 11, 100.000. Está más abajo el Sol de México y TV Azteca. Estas son las plataformas, comentaba al principio. Si juntamos los seguidores diarios de estas plataformas digitales, son 23.584.000 seguidores por día. Por día. Creo que estos medios, hasta antes de este fenómeno del Internet y de la pandemia, si juntamos a estos 10 medios, seguramente rebasan los 300.000 ejemplares por día. Este es el impacto. Es una plataforma que ustedes la pueden seguir ya de manera más directa si quieren esta empresa, pero nos dice el crecimiento tan agresivo de lo que está pasando a través de las redes sociales y el Internet. Y te pueden agregar WhatsApp, pero creo que estas son las más que más se mueven en México. En Chihuahua el fenómeno más fuerte es Facebook. El medio que empezó en Chihuahua, que empezó esto, fue el periódico Tiempo, el doctor Felipe Fierro Alvidres, que es el pionero del periodismo digital en Chihuahua y en México. Fue el 10 de marzo de 1998, se constituyó como un periódico diario sin interrupción. Fíjense, nunca ha dejado de publicar su periódico Felipe Fierro, y se ha considerado como un líder no solamente local, a nivel nacional. Ya es una agencia informativa con radio y televisión. Comentaba yo con Felipe que recientemente, derivado de esta plática, y él me decía que
nada más el periódico Tiempo tiene cerca de 5 millones de seguidores, nada más periódico Tiempo. Si le agregamos los más, seguramente supera los 10 millones. O sea, es la fortaleza de la información. Claro, tiene sus demoles, tiene sus riesgos, la mentira que sí se vende, pero deja de ser noticia cuando el lector o el radio escucha comprueba que es mentira. Adelante. Los medios periodísticos con arraigo comentado ahorita en Estados Unidos es el New York Times, que por cierto, el New York Times está sufriendo una crisis económica muy fuerte, y Carlos Slim, dueño de Carso, de Cell, América Móvil, compró hace 10 años 17% de las acciones, es el principal accionista del New York Times, sufre una crisis, derivado también, obviamente la crisis económica, pero también derivado de la irrupción de las nuevas tecnologías del Internet y de las redes sociales. Hace 2 años, 3 años, vendió 7% de las acciones, sigue siendo el mayor accionista del New York Times, quizá uno de los periódicos más influyentes del mundo. El Wall Street Journal, Bloomberg y Fox News aumentaron sus lectores con el tema de la pandemia. Ahí está el crecimiento de 9 y 13 en Facebook, Twitter, a 12.5 y 15% respectivamente. Ahí está la fuente, Instituto Reuters. Si quiere usted checar y emplear información, puede checar esta fuente. Todo está oficialmente sustentado en fuentes informativas. Las que siguen. Solo cada de 4 o 10 mexicanos confían en las noticias. Aquí está el riesgo que le comentaba. Y es Facebook y WhatsApp donde más se propagan las llamadas fake news o noticias falsas. Según Estudio Digital News Report publicado por el Instituto Reuters, hay alguien que pueda apagar por favor su radio. ¿Sí? Entonces, este es el riesgo también de que este boom, esta bonanza informativa, por decirlo a través de las redes sociales, ha tenido sus demores y sus consecuencias. Sobre todo con la pandemia, es impresionante el número de mentiras falsas. Aquí el periodista debe ser honorable, debe de verificar, uno como lector mismo, saber si la fuente es fidedigna o no es fidedigna, porque esto ha provocado consecuencias funestas en la sociedad, y hay un amarillismo impresionante. Solo 4 de 10 mexicanos confían en las noticias. Fíjense, es grave esto, es grave. ¿Por qué? Por la desinformación, por la manipulación, por el amarillismo, y ahora sobre todo con la pandemia, que ha sido un alto riesgo de creer todo lo que se dice en los medios. Cuidado con eso. La siguiente. Nuevos retos para conquistar los públicos. Yo creo que ustedes, estudiantes que nos están escuchando de periodismo y de otros lados, si quisieran participar en crear su propio medio de comunicación, yo tengo aquí cinco ideas muy generales, pero que les puede servir. Crear su propia plataforma digital con un periodismo serio y confiable. Serio y confiable. La confianza es muy fácil perderla, y es difícil irla construyendo. El Heraldo de Chihuahua como puntero de Chihuahua en liderazgo, que fue fundado el 14 de julio de 1927, 93 años, ha sostenido su credibilidad por la identidad, por su manera de informar, por su arraigo en Chihuahua, y esa confianza no se debe perder. Si queremos migrar a lo digital, hay que seguir sosteniendo esa confianza, porque fácil se pierde, fácil se pierde. Muy difícil construyendo una pirámide, pero al momento de desinformar, de no entregar el producto que se quiere, corre ese riesgo. Yo creo que en Chihuahua tiene que darse los pasos muy firmes, como se han, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de periódicos que han transitado a lo digital y corren el riesgo, pero se han sostenido y han crecido de manera vertiginosa. Entonces, otra cosa, la comunicación debe ser horizontal, no vertical, para todos. Para todos. Es un principio básico del periodismo. Uso racional e inteligente de Twitter, Facebook, YouTube y otras redes sociales. Inteligente. Recuerden que a veces la inmediatez, el acelere, trae consecuencias. Yo, si uso las redes, tengo que informar lo verible, lo medible, lo verificable, lo hecho. El hecho manda aquí en todos lados. La diferencia entre la novela, el teatro, el cuento y el periodismo, los géneros periodísticos, que es ficción, y aquí es real. Yo no puedo jugar con lo que es real. Entonces, esta fortaleza, por ejemplo, Ramón Ríos Palacio, para mí sí más es uno de los mejores columnistas de la época moderna.
Javier Contreras es un excelente columnista, creo que los mejores que hay en Chihuahua, lo sabe perfectamente qué es la verificación. Y la relación con el poder también. Aquí en Chihuahua hay otras columnas que Javier ha escrito, Ráfagas mismo, el Heraldo de Chihuahua, son de una fortaleza por su credibilidad y el contacto realmente con el poder, porque puede ser verificable. Hay que identificar los hábitos digitales de la sociedad para comunicar. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Qué es lo que quiere Chihuahua? ¿Qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué es lo que quiere México? ¿Qué es lo que quiere el medio rural? ¿Qué pasó con el agua? ¿Por qué los medios de Chihuahua se abandonaron la noticia? Ahí está, el hecho está a la vista de todo el mundo. Entonces, ¿cómo quiere los agricultores, 40,000 agricultores que representan 400,000 habitantes, cómo quieren que se les informe? ¿Cómo yo como periodista tengo que informarles? ¿De qué manera? ¿Qué quieren? La verdad, ¿cómo se la tengo que entregar la verdad? Entonces, los géneros son tan abiertos y tan importantes que se adaptan a la noticia, cualquier noticia que usted quiera dar. Entonces, la otra, ser periodistas mejor preparados, una edición global, cultos, un segundo, tercer idioma, manejo de todas las redes sociales, ético, responsable, buena imagen, buena presentación, astutos, astucia, madurez. Yo creo que de las características que tiene que tener todo comunicador. La siguiente, adelante. Yo quiero presentar algunos ejemplos de estos cambios que el mundo ha tenido. Adelante, Caro. Algunos ejemplos que el mundo ha tenido, de cómo ha ido cambiando por los fenómenos de la crisis económica, los movimientos sociales, las protestas, las crisis económicas, el fenómeno de las redes sociales. Por ejemplo, el grupo Prisa comentó ahorita que es el periódico que edita El País, uno de los periódicos más importantes, que aparte edita el deportivo AS o Libro Santillana, quien no ha leído un Libro Santillana, vendió el 4.3 de acciones. ¿Y quién cree que los compró? Puede decir algún europeo, algún ruso, algún chino, un coreano. No, fue Carlos Slim. No solamente se ha metido a lo que es la telefonía, los móviles y la construcción y todo lo que ustedes imaginan que tiene. Llegó a ser el hombre más rico del mundo, quizás está entre los primeros 5 hombres más ricos del mundo. Ya compró el 4.3% de acciones del país o el grupo Prisa. Ya tiene injerencia en Europa y en el mundo. Este periódico El País, revísenlo, ha transformado su manera de informar. Tiene radio, televisión y aparte secciones por continente y por país. Tiene la sección de México, de América Latina, y es muy moderno. Es una infografía muy fina, muy rápida de digerir como medio. Tiene articulistas de mucho peso. Vean cómo transformó la manera de informar. Y yo creo que hay que decir es cómo la crisis económica ha obligado a abrir los espacios a otros inversionistas, en el caso de México. También, pues Carlos Slim comentaba ahorita, tiene el 17% de New York Times, vendió el 2017 el 7%, sigue siendo accionista mayoritario. De más información, miren, hay otro ejemplo de eje central, es la modalidad de la circulación en redes sociales, eje central. Cada noche, este medio envía a través de WhatsApp un reporte digital especial sobre el COVID. De lo que pasa en el mundo, en México, en su estado, Colonia. Imagínense, o sea, a través de WhatsApp. Es una plataforma que nosotros usamos a lo mejor para, disculpen la palabra, chirinolear, hacerte meme o una plataforma ágil, pero esta la usa como un medio y eje central. Tiene un promedio de 70,000 recepciones diarias. Ya ha acumulado mensualmente 2,100,000 seguidores. Eje central. Otro ejemplo, dije Raimundo Ría Palacio, para mí uno de los mejores columnistas. Felipe Fierro, que es el pionero del periodismo digital. En Hidalgo se desarrolló una marca Vía Libre con noticias hiperlocales. O sea, informe inmediatamente de lo que está pasando. Es un fenómeno social Vía Libre. A usted les va a llegar seguramente Vía Libre. Pero hiper es cómo bombardea informativamente. Entonces, ha captado la atención pues, de manera tan ágil. Otro ejemplo, la revista Etcétera, una plataforma informativa especializada en análisis de medios de comunicación, sobre todo la profundidad de la información, el reportaje y la investigación. Otro ejemplo aquí en México, sin embargo,
Es una plataforma digital líder en México, ha aglutinado a periodistas de gran peso, de gran calado, que tienden mucho a la investigación y ya compite en las plataformas como le compite a Juan Astillero, le compite a Raimundo Arriaga Palacio y compite a los medios formales. Otro ejemplo es el Excelsior. Este es un ejemplo de multimedia. La familia Vázquez Raña, hermano de Olegario Vázquez Raña, hermano de Mario Vázquez Raña, dueño de Hospital Ángeles, fue presidente honorario de la Cruz Roja, compra el Excelsior, uno de los periódicos más tradicionales de México, más tradicionales en plena crisis, bancarrota, colapsado económicamente, informativamente, lo fortalece y lo integra a un proyecto multimedia, multiinformativo, a través de imagen, tanto en radio como en televisión. Tiene una plataforma de radio y televisión en todo México. Usted, quien escucha la estación de radio imagen, un canal de televisión, integra el Excelsior y es uno de los medios que más ha crecido a través de la plataforma. Estoy en crisis y a punto de cerrar. En Puebla existe un periódico que se llama econsulta.com. Es un ejemplo de cómo presentar un periódico moderno digital. e-consulta.com. A mí me gusta mucho porque es muy ágil, muy sano informativamente y hace el análisis, tiene columnas, tiene editoriales, confronta a las autoridades con periodismo serio y profesional. En España hay un periódico que empieza a emerger y es joven, se llama infolibre.es. Vean, métanse a este periódico y van a ver cómo ha desplegado la información de España, sobre todo con la pandemia. Está al día y es lo que le interesa al público. Infórmame de lo que puedo creer, a qué me arriesgo desde el punto de vista científico, tengo que hacer, médico, familiar, laboral. No me mientas, informa. Entonces, vean ustedes esta plataforma digital Infolibre. El Heraldo de Chihuahua está en un proceso de cambio. Se ha tardado en lo digital, pero ha iniciado esto. El Diario de Chihuahua fue fundado el 5 de agosto del 85 y en 35 años ya tiene varios años como plataforma digital. Ha logrado un liderazgo importante el Diario de Chihuahua, hay que reconocerlo. Ganó un jalón importante en esta área. Insisto, para mí el periódico que ganó el jalón en su momento fue el periódico Tiempo. Ahora, en Chihuahua yo quiero también decir que por circunstancias que se da, tema de otra plática, circunstancias económicas, políticas, personales, han cerrado periódicos importantes como El Fronterizo, que fue el primer periódico de la Relación Editorial Mexicana, que era el periódico de la cadena García Balseca. Cerró Novedades de Chihuahua, el norte de Chihuahua, norte de Juárez y el Heraldo de la Tarde. Hay mucho que platicar de estos temas, porque cerraron, cómo afectó el periodismo local, a la producción de buenos periodistas. Que da mucha tristeza conocer un medio porque es una oportunidad laboral, es una oportunidad de fomentar libertad de expresión. La libre opinión del mexicano y chihuahuense son grandes escuelas. Tuve la oportunidad de participar en algunas de ellas como reportero y creo que es parte de la historia. Algún día tengo la oportunidad de platicar cada uno de estos casos. ¿Por qué el Fronterizo? ¿Por qué Novedades? ¿Por qué el norte de Juárez? ¿Por qué el norte de Chihuahua? ¿Por qué el Heraldo de la Tarde? Hay muchas cosas que platicar, pero insisto, esta tendencia global de migrar de lo tradicional a lo digital se está dando por las cuestiones que comenté al principio, pero medio que no siga sustentando la credibilidad, la confianza, un periodismo serio, sustentable en la verdad, corre el riesgo de desaparecer y corre el riesgo de cambiarle. Esta es la diferencia. Entonces, el riesgo es alto. Hace años fue un boom aquí en Chihuahua, las plataformas digitales, la mayor parte han cerrado. Casi me atrevo a decir que el 90% de los periódicos digitales cerraron. Cerraron por la cuestión económica, cerraron porque no había calidad periodística o por cuestiones económicas, personales o de chayote, no sé qué, pero cerraron. Creo que ahorita se sostienen los que en cierta manera están sustentados en los principios básicos que lo comentaba al principio. Estos son en términos generales, no sé si ahorita, Caro, hay alguna pregunta a Guadalajara, a Juan Carlos Caballero, Juan Carlos Alvarado, Juan Carlos, un saludo a Carlos Mario Armendáriz, se recupera también en su casa. Adelante, Caro, algunas preguntas que podemos hacer.
Muchas gracias, doctor, por su participación. Estamos en el momento de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en la caja de chat o si bien quiere hacerla, puede prender su micrófono. ¿No hay preguntas en el chat? Yo, Dafne Puerta. ¿Qué pasó, Dafne? ¿Cómo ha sido para usted el cambio, la transformación de vivir el proceso de mover todo a las redes sociales y bueno, a lo que ahora son los periódicos digitales y ver toda esta desinformación de las redes sociales? Gracias, Dafne. Es muy importante comentar que en el caso de ustedes, que son muy jóvenes, Javier y yo pues ya nos pusimos al primer hervor y también Manolo y otros más maestros que estamos ahorita aquí en esta plática. Ustedes son nativos de las nuevas tecnologías y más fácil se adaptan a esto. Uno tuvo que migrar, nosotros somos migrantes de lo tradicional a las nuevas tecnologías, que fue más difícil. A mí me tocó hace algunos años un fenómeno distinto al de ustedes, pero ya empezaba el manejo de las nuevas tecnologías, las primeras computadoras que llegaron a Heraldo Chihuahua, que la vieja guardia del periodismo no se adaptó a ese cambio. No todos los cambios son buenos, a veces corre el riesgo de fracasar, pero en aquel entonces, cuando llegaron las primeras computadoras a México, a Chihuahua, que fue el Heraldo de Chihuahua, Novedades de Chihuahua, la mayor parte de los periodistas viejos no se adaptaron, se opusieron, una resistencia a ese cambio y murieron con el sistema tradicional de la Remington la máquina mecánica. Creo que nosotros como periodistas, vamos a hablar de la vieja guardia, ya somos de la vieja guardia, por así decirlo, tuvimos que emigrar forzosamente, si no nos moríamos en la raya sin poder disfrutar de esta gran oportunidad. Yo creo que una combinación entre el periodismo tradicional y el periodismo digital hace más rica la propuesta noticiosa, hace más rica. Yo creo que es un valor agregado. El haberse formado en el sistema tradicional y migrar de manera inteligente, cuidado, enriquece las páginas informativas. Yo creo que eso es lo que tienen que valorar. Y ustedes pues, tienen la gran ventaja de abrevar el conocimiento y la experiencia que uno puede traer y experimentar a lo que viene. Ya esto no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El mundo global así lo está haciendo, estamos informados de lo que pasa en cualquier parte del mundo, este rincón, que antes llegaba horas o días para poder. Todavía en el Heraldo de Chihuahua existen el equipo en un museo, duran 24 horas para ir a una fotografía a color, o días para saber lo que pasa en una parte del mundo. Hoy, al instante, ustedes están informados. Entonces, yo siento que por ahí va, y sobre todo, un periodista más culto, más preparado, con más cuidado, más serio, creo que debe ser, ¿no? Uno cree que por sacar una página de internet ya es periodista, y no, es falso. El periodista es un reconocimiento que te da la sociedad. Yo no puedo no decir que soy periodista, es falso, es utópico. Ese nivel te lo da la sociedad porque cumples con un principio de responsabilidad y ayudas a resolver problemas. Adelante, espero que te haya contestado. Gracias, profe. Andrea Corral pregunta, ¿cómo saber si un periodista está cayendo en la desinformación? Es la verificación de las fuentes. La fuente. O sea, la única manera, de comentar ahorita, casi al final, la información periodística vale porque es verídica, vale porque es real, vale porque lo verificas. Hay que verificar la fuente, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿En qué circunstancias lo dice? ¿Y en qué medio se dice también, verdad? No por lo que aparece en un medio de internet cualquiera ya lo voy a creer. Ese es el error. Y como son muy flojos como lectores muchos, no nos gusta comprobar. Entonces, ¿qué verificar? La verificación ante la desinformación, esa es la forma. Siguiente. Preguntan, ¿con este cambio del periódico físico al digital, caerá la tendencia del periódico físico? Yo creo que no. Yo creo que es una combinación. ¿Quién no disfruta leer las páginas de un periódico? Es una tradición que nunca se va a perder.
Es como el libro. Es como el libro. Han cerrado muchas librerías, muchas editoras, pero sigue disfrutando. Es un halago tener el periódico. Es un distractor que me llena. Es un distractor que cumple con un principio básico de informar. Yo creo que si se puede combinar, la tendencia son periódicos globales, integrales, multimedia. Creo que no se va a perder. Lo importante es poder combinar lo tradicional con lo digital. Yo creo que por ahí va la jugada, ¿eh? Vean lo que está pasando en el radio y el diario, es un fenómeno que está pasando. Ya les puse ejemplos del periódico El País, Reforma, es un ejemplo, el Universal mismo, el Excelsior, están a punto de fenecer, pero siguen cultivando la tradición, ¿sí? Es como un buen café, ¿sí? Un buen guiso, una buena comida gastronómica tradicional, se sigue conservando, aunque ha avanzado mucho en la manera de presentarla, la noticia sigue siendo noticia. Adelante. Preguntan, para usted, ¿qué es lo más importante del periodismo? Pues el ser humano. El ser humano es lo más importante. Podemos tener las mejores plataformas digitales, pero si no tenemos periodistas comprometidos, mexicanos que amen su patria, chihuahuenses que quieran su estado y que participen en la solución de los problemas. Yo creo que lo más importante es el ser humano. Hombres y mujeres con un amplio sentido de responsabilidad. Y que sean queridos, que sean amados, pero también respetados y temidos. Que sean el azote de los malos funcionarios, de los malos gobernantes. Que sean los que en cierta manera denuncien los actos corruptos, los actos inmorales de quienes aparentemente nos dicen gobernar. Abrir esa cortina de lo que pasa al otro lado, que sean valientes, y lo más importante para mí un sentido de responsabilidad a través de la ética. Gracias. Preguntan, ¿qué podemos hacer si encontramos una noticia falsa? En primer lugar, pues no leerla, y si hay forma de cuestionarla y rebatirla, pues hacerlo, ¿verdad? Casi todos los medios digitales, plataformas, tienen un buzón de quejas o sugerencias. Hay que hacerlo también, ¿por qué no? Hacerlo también y demostrar que es mentira, ¿no? Que es mentira. Mira, a un periódico aspectos que menos le gusta es que el público le rebate con mientes. O sea, evidenciar que es mentiroso. Hay que hacerlo. Hay cartas al lector, hay espacios, ¿verdad? Y hay que hacerlo también. Y la verificación, insisto, es un arma importante de la sociedad. Adelante. Pregunta Vendra Ramírez, ¿cómo le tendríamos que hacer para que el periodismo digital sea igual de confiable que el físico? Yo creo que quedamos en lo mismo, no abandonar los géneros periodísticos. Miren, ahorita en Chihuahua, y es como una crítica, no es porque estén en vía de extinción los géneros periodísticos, pero hay que rescatarlos. Es obligación como periodistas, como reporteros, como informadores, rescatar los géneros periodísticos. O sea, tanto los informativos como los opinativos están en vía de extinción porque las empresas periodísticas no les interesa o porque los periodistas no las van a hacer. Yo creo que nosotros hay que rescatar esta tradición, pero es la columna vertebral de todo medio de comunicación, los géneros periodísticos. Seguramente Juan Manuel Andazuela, que da estas materias, y Juan Carlos Caballero, no me dejarán mentir, que en cuanto, es como pongo un ejemplo, como el ingeniero civil o si dejan de estudiar cálculo, estadística, matemáticas, imagínense cómo van a poder edificar o estructurar una casa, un edificio, si no saben. Igual aquí, medio que abandona los géneros, abandona esa esencia, o sea, son medios invertebrados, por así decirlo. Entonces, hay que regresar porque eso es lo que le da vida a un medio. Yo creo que por ahí va la jugada, ¿no? La crónica, la cronología, la narración, el reportaje, la entrevista, diferentes tipos de entrevistas, eso, el editorial, la columna, enaltece y fortalece un medio de comunicación. Creo que por ahí va la jugada. Yo quisiera recomendarles, no sé si hay oportunidad, ¿cuánto nos falta? Ahorita preguntaban, aparte del dominio de los géneros periodísticos, yo quisiera definir un perfil
un perfil que ya lo he comentado con algunos de mis alumnos, y no deja de tener vigencia porque es parte de la actividad propia de los futuros periodistas y periodistas. El periodista debe tener un dominio del lenguaje, experto en la redacción, en el manejo de la ortografía, una amplia cultura, un hombre o mujer bien informado, ser astuto o astuto, innovador, independiente, una buena imagen, ético, un sitio de responsabilidad social y una gran honestidad. Y ustedes ubíquense en estos principios. ¿Cuáles cumplo? ¿Cuáles quiero cumplir? ¿O cómo hacerlos para cumplir cada uno de estos? Y tengan la certeza de que al encaminarse en esta sendera, es un faro, es una luz, es un sendero de lo que yo voy a hacer, amplia cultura, conocer casi todo, tu estado, tu ciudad, el país, los movimientos sociales. ¿Qué está pasando ahorita con este movimiento federalista de los gobernadores? ¿Por qué? ¿Qué es el PIB? ¿Qué representa? ¿Qué realmente es el COVID? ¿Qué las pandemias? ¿Qué está pasando en el aspecto de la división, de la confrontación que tiene el gobierno federal con los estados, con los opositores? Yo tengo que estar bien informado de lo que pasa. Astucia, siempre adelante. Innovador en la manera de informar, de adelantarse. Independiente, no que seas que te estén manipulando, que seas tú, que tengas una propia identidad como reportero, como chihuahuense, una buena imagen, como te ven, te tratan, ético, todos los principios de ético que representan apuntar la verdad, la responsabilidad, el sentido común, el amor, el respeto, ¿verdad? Y honesto en tu trabajo. Y luego, no sé si hay más preguntas. Sí, preguntan, ¿cuál es el pronóstico de la sociedad si seguimos consumiendo fake news? Es un daño, es un daño a tu... Bueno, Orson Welles, cuando aquella que llegaron los marcianos, ¿ven cómo convulsionó una sociedad? O sea, convulsiona la sociedad, trastoca tu salud. No, hay que prepararnos ahora con la pandemia, el daño mental. O sea, lo que está pasando en los hogares, en las casas, fenómeno no es medible desde el punto de vista mental. Todos los problemas de salud mental que hay, la depresión, suicidio. O sea, yo creo que es importante valorarlo como ciudadano y valorarlo como periodista. Creo que el daño de una mentira es como un veneno en tu sangre. Te trastoca en tu comportamiento. Daña tu credibilidad, daña tu sentido de humor, o sea, te daña como ser humano, ¿no? Tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál cree que es la ventaja que tienen los futuros periodistas? Más de las que tenemos nosotros como viejos periodistas. Pueden incursionar y crear su propio medio, su propia empresa. Yo les puse el ejemplo de Juan Astillero, que su esposa y sus 2 hijos ya incursionó en México. El caso de Felipe Fierro, el caso de Raimundo Riapalazo, véanlo. Astillero ya creó su propio canal de televisión. Aparte tiene plataformas en YouTube, en plataformas vean ustedes, Astillero ya lo invitan a comentar en los principales canales de televisión. TV Azteca, Televisa, Imagen. O sea, crean su propio baluarte informativa. Es a través de o sea, crean su propio medio. Bajo los riesgos, porque en todo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Yo creo que es la oportunidad de crear su propia empresa informativa. Muchos piensan, yo saliendo de la carrera, primero voy a meter el Heraldo Televisa. No, señor, a lo mejor eso ya puede ser rebasado. Es la oportunidad de crear su propia empresa periodística. Ser empresarios, pues. Yo creo que es una de las ventajas que tienen ustedes, ¿no? Entonces, como diferencia de nosotros que nos formamos en el periodismo tradicional, que nos adaptamos a esa forma de informar, ustedes son jóvenes y tienen un gran cúmulo de oportunidades. Ahora hay que dominar 2, 3 idiomas, en inglés, necesariamente, el chino, mandarín, o sea, tienen que ser gran ventaja, ¿no? Ustedes manejan las nuevas tecnologías como ninguno de nosotros, ¿no? Es una gran oportunidad. ¿Qué preguntas? Por último, preguntan, ¿qué le recomienda a los lectores para vencer la cultura de las fake news? Estar bien informado, verificar. Y yo le pido mucho a los reporteros, periodistas, una lista de libros que todo buen periodista debe leer en su historia como periodista y como ser humano, a los periodistas.
Hay una lista, por ejemplo, las grandes entrevistas de la historia. Son 61 entrevistas, las grandes entrevistas, Marilyn Monroe, Kennedy, o sea, grandes deportistas, o sea, las mejores entrevistas en la historia moderna. Ahí está el libro, hay que leerlo. Otro libro, los periodistas de Vicente Leñero, uno de los grandes periodistas de México. Los cínicos no sirven para este oficio. El zumbido del moscardón, de Restrepo. El primero es de Raizel Kapuscinski. Géneros informativos de Guillermina Baena. La atalaya periodística de Vicente Leñero. Ética para periodistas de Restrepo. La prensa y la calle de Juan Luis Cebrián. Este fue el director del periódico El País. Manual para un nuevo periodismo de Raimundo Arriaga Palacio, la entrevista periodística de un servidor, La Reina del Sur de Pérez Reverte, La tiranía de la Comunión de Ignacio Ramonet, y bueno, también los libros de Javier Contreras sobre historia, periodismo. Yo creo que Javier tiene un cúmulo de libros que pueden aportar mucho. Yo creo que la cultura es indispensable para que no te engañen, no te vean la cara. El reportero que sabe, ¿cómo sé que sabes cuando hablas? ¿Cómo sé que sabes cuando preguntas? ¿Cómo sé que sabes cuando escribes? Que no te ven la cara. O sea, un reportero culto. En la medida que preguntas, es la medida que te responde. Entonces yo sí percibo el periodista del futuro, el periodista no del futuro, de la vida actual. Y ustedes están en esa tesitura en este momento. Creo que tienen esa gran oportunidad que no tuvimos nosotros, que toda la información está al alcance. Al alcance. Entonces, yo los invito a ustedes y a quien nos esté escuchando a través de esta conferencia, de esta plática, a que demuestren que son los mejores. No tengan miedo. Decía Raimundo, decía Carlos Montemayor, escritor paranaense que murió recientemente, decía que no hay que tener miedo a rebasar la barrera del nopal. A veces tenemos ese concepto personal, psicológico, de tener miedo a rebasar esa barrera, y es psicológica. Decía Carlos Fuentes en su libro Gringo Viejo, las diferencias entre nos dio una frontera mental más que física con los Estados Unidos, aunque digan somos el traspatio. Creo que el mexicano chihuahuense ha trascendido fronteras. Hay muchos ejemplos de profesionistas, empresarios, artistas que han trascendido y han rebasado esa barrera. Es una barrera, es un paradigma que hay que romper. No tener miedo a volar como los mejores periodistas de México, de Chihuahua y del mundo. Yo creo que ahí me platicaba antes de irnos un tesista, que es un doctorado en educación aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Me tocó revisar su tesis. Y hay no sé si habéis platicado ustedes, hay una pintora, una joven pintora, la Escuela de Comercio de Chihuahua, ya por 1927, está activo prácticamente está en su científico literario, y recién pasa la revolución, está la guerra cristera, y esta chavalita era de Camargo, a la edad de 16 años, pero tiene una gran capacidad de pintar. En aquel entonces, estamos hablando de 1927, por ahí 30, se fue a Florencia, Italia, becada por el gobierno italiano, no sé cómo fue 16 años, y se convirtió en una de las grandes artistas de la época. Estudió pintura en Florencia. Imagínate, ¿quién de nosotros ha ido a Florencia? La meca de la cultura, donde están todas las obras de Miguel Ángel, Rafael. Es una historia. Vamos a ver las películas de amor se dan en Florencia. Pues esta mujer se convirtió no solamente en una de las grandes pintoras de la época, conoció a un checoslovaco, se casó con él y se convirtió en un revolucionario de la Revolución Checa, y ella plasmó las ideas revolucionarias en murales de Checoslovaquia y es considerada como una heroína. Su nombre está en letras de oro en Checoslovaquia, y todavía poco antes de morir ella vino a pintar la catedral de Santuario de Guadalupe de Camargo, el mural principal de la Virgen de Guadalupe. Y ella quizás en aquel entonces pues no tenía esa visión, pero sí logró rebasar la barrera del nopal y trascender como una de las mejores artistas de su época, y haber conquistado a Checoslovaquia, quizá con una ideología distinta, pero bueno, pero ella está escrita en letras de oro en Checoslovaquia como una heroína por sus pinturas, y es de Camargo. O sea, tú puede pasar, y podemos ir hablando muchos casos de artistas, literatos, constructores, empresarios, que han rebasado esta barrera y han trascendido en el mundo
por su gran capacidad, liderazgo, inteligencia, y no perder piso de que son chihuahuenses. Yo creo que por eso es importante la identidad y el orgullo de ser chihuahuenses, como un medio de la identidad y el orgullo de ser chihuahuense. Es que debe salirnos de la piel, forma de ser y de hablar como auténticos chihuahuenses, mexicanos, pues, pero ese orgullo de pertenencia nos abre puertas en todos lados. Hasta ahí le dejamos y gracias, y muy amable por haberme permitido expresar su punto de vista y contribuir a un mejor periodismo, a un mejor ser humano, que por ahí va la Semana del Humanismo, un mejor ser humano. Agradecemos infinitamente a nuestro ponente la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras para presentarnos su trabajo, para lo cual me permito leer la constancia para él, que le haremos llegar por correo electrónico. En lo que presenta la constancia, les recordamos que esta sesión se está grabando y si gustan volverla a ver, va a estar en nuestras redes sociales. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al Dr. José Luis Jaques Valderrama por su valiosa participación como ponente con la ponencia Tendencia de medios periodísticos, migrar a lo digital y derechos humanos, llevada a cabo de manera virtual dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades, en la Facultad de Filosofía y Letras el día 30 de octubre del año 2020. Firma el maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión, y el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Es así que finalizamos esta mesa panel dentro de la 42ª Semana del Humanismo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y gracias. Nos despedimos brevemente para continuar con la siguiente ponencia. No sin antes recordarles e invitarles a permanecer pendientes de la programación del día de hoy en nuestra Semana del Humanismo, donde continuaremos con la participación por parte de algunos de nuestros catedráticos, la presentación de la revista Metamorfosis, la participación especial del grupo Teatro Enrique Macín y la conferencia magistral de clausura. Seguiremos en esta misma liga, pero nos veremos más tarde. Muchas gracias.